Bueno, muy buenas tardes. Desde la Coordinación de Horas Conferencia de la Universidad de Costa Rica nos complace que nos acompañen durante el conversatorio La importancia de la preproducción en la postproducción, a cargo de la cineasta Adriana Salas Fernández. Saludamos cordialmente a todas las personas que nos acompañan, en especial al grupo de estudiantes de Bachillerato Internacional del Colegio San Jude, que fueron seleccionados para participar en el primer Festival de Cine ISP. Nos gustaría recordarles que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica es una comunidad académica que se rige por los estatutos institucionales. Como comunidad respetamos y promovemos la libertad de expresión en los espacios académicos y rechazamos los discursos de odio, racismo, homofobia, discriminación, machismo o cualquiera que contenga alguna otra forma de agresión verbal o visual, así que como los comentarios mal intencionados, groseros y irrespetuosos. Por esto le solicitamos muy atentamente que mantengamos la cordialidad durante la actividad, evitando este tipo de comportamientos. Por otro lado, en algún momento de la actividad publicaremos un enlace en el chat para que nos den alguna información con respecto a la asistencia, para que nos confirmen su asistencia. Queremos ver quiénes nos acompañan hoy. Esto es para las personas que estén representando a la universidad y que quieran validar la charla como estudiantes, como horas conferencia y a las demás personas asistentes. Antes de iniciar, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos de que se les dé otra indicación. En caso de que tengan alguna consulta durante el desarrollo de la charla, pueden escribirle en el chat o abrir o levantar la manita y les vamos a hacer llegar todas las consultas a nuestra invitada. Igualmente ella va a ofrecer unos momentos en donde va a invitar a que la gente participe, así que las personas que tengan gusto de hacerlo, por favor levanten la mano para que lo hagamos de manera ordenada. Bueno, me complace mucho presentar a Diana Salas Fernández. Ella es publicista, directora y productora de cine y televisión costarricense, radicada en Florida, Estados Unidos. Adriana se ha desarrollado profesionalmente en diferentes áreas de la producción. Desde el año 2017 dirige el departamento de postproducción en Telemundo. Ha trabajado en diversas series, entre las que se destacan La suerte de Loli, Betty en Nueva York, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur 2, Mi familia perfecta, Buscando a Frida, 100 días para enamorarnos, entre otras. Hay una larga lista. Ustedes pueden ver. Y junto con su equipo ganó el premio Emmy en la categoría de mejor serie de habla no inglesa en horario estelar. Así que le damos la bienvenida a Adriana. Y nos va a acompañar, además de Josie, ¿verdad? Que es nuestra asistente estrella en horas conferencia, nos va a acompañar para dirigir algunas de las preguntas e inquietudes que tengan. Alejandro Cabezas, que lo conocen bien, es estudiante avanzado de la carrera de CAM. Dentro de sus mayores intereses están la música y la producción sonora. Él ha ido con estos intereses en torno a la creación e investigación sonora, como les dije, ha trabajado en proyectos audiovisuales como Artes en Perspectiva e Iridiscente y algunos trabajos independientes para publicidad, tanto en grabación como en postproducción de audio. También ha participado en exposiciones de arte sonoro en el MAC y la Fonoteca Nacional de México. Actualmente está elaborando una cartografía de sonora digital y colaborativa con el proyecto Ambientes Sonoros de Costa Rica, vinculado al SICOM y Arte y a la Secretaría General Iberoamericana. Así que con esta introducción les dejo aquí con Adriana y que pasemos un buen rato. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marí. Y gracias a todos de verdad por el tiempo y por estar aquí. Hay tres cosas importantes que les quiero decir antes de empezar para que se pongan en mi lugar y me entiendan un poco. Número uno, no soy profesora, así que ténganme paciencia si hay algunas cosas que me cueste explicar o que no entienden, por favor, estoy aquí para responder cualquier pregunta. Lo otro que quiero dejarles saber es que desde que yo inicié mi carrera como supervisora de continuidad, estuve detrás de cámaras, como asistente de dirección estuve detrás de cámaras, como directora estuve detrás de cámaras y hoy en día como postproductora, gerente de postproducción, me encuentro siempre trabajando ya sea en una oficina o en una sala de edición.
Así que esto de las cámaras no es lo mío. Los invito a que me acompañen para poder ver más caras aparte de la mía. No tengo ningún problema. Entiendo que la conexión a veces se lentea un poco, pero nada, para que entiendan. Y por último, número 3, quiero agradecerles de verdad, infinitamente a todos ustedes, a Marigen y a mucha gente que ha estado involucrada. Aquí veo a David Ulloa también y a los medios de Costa Rica, a todo el público de Costa Rica, porque realmente han valorado mi trabajo, digámoslo así, y me han hecho sentir y darme cuenta de lo valioso que es el trabajo y los logros que uno va ¿sabes? Logrando, valga la redundancia, con el tiempo, porque increíblemente en el momento en que nos ganamos este premio yo no le di la importancia que podía tener hasta que pasó todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, por ese lado les quiero agradecer de verdad infinitamente. Voy a empezar con un video que preparamos nosotros. Va a estar en español y en inglés. Si tienen alguna duda después del video podemos conversarlo. Pero es para explicarles un poco cómo nos preparamos nosotros a la hora que nos atacó este enemigo invisible, ¿no? El COVID, que realmente nos va a introducir bastante bien en lo que es prepararnos en la preproducción para una postproducción. Con el COVID tuvimos que ser mucho más detallistas en este sentido, ¿no? Entonces, nada, lo comparto aquí con ustedes. Toma uno solo de mesa nada más. Entonces vamos a marcar. Set. Situación. Our main priority was to return to production as quickly and as safely as possible. So we attacked the problem from a few different angles. First, we went back to our writers and we asked them to reduce talent crossings and intimate interactions, and that way we could minimize the contact between actors. ¿Qué pasó, mija? ¿Ya me extrañas o qué? Si quieres yo me quedo, deja que ellos se vayan. Como siempre, jugando al alero. La experiencia fue algo muy especial. Me cuidaron muchísimo al estar embarazada, ser población de riesgo en un punto muy alto desde la pandemia. Grabé muchísimo en green screen. La verdad es que a mí me impresionó toda la producción que tenían. Lo voy a hacer a mi manera, sin policías que me estén custodiando. Todo el tiempo antes de entrar al camerino me ponían live, nos hacían pruebas cada 4 días. Dentro del miedo que todos teníamos fue algo como de mucha entrega, de mucho corazón, de mucho equipo, de mucha disposición de todo. Y pues quiero agradecerles muchísimo. Yo soy Victoria, me especializo en derechos humanos. Using chroma key and other visual effects, we were able to shoot scenes that allowed the talent to be in the same place but at different times. A ver, Diego no es mi hombre. Diego es mi calvario en esta vida. ¿Y sabes qué? We also implemented strict testing and protection protocols to protect our talent and crew. Lastly, working with our operations and technology teams, we were able to shift most of the post-production work to home using the latest hardware and software. This allowed us to continue the shows that were already in post with very little impact on the final product. Bueno, como pueden ver, nosotros aquí tuvimos que reinventarnos hasta cierto modo para poder seguir grabando. Incluso en un principio, hace un año, cuando empezó toda la pandemia, las producciones se cancelaron. Todo el mundo se fue para su casa para empezar este proceso de ver cómo nos reinventábamos y cómo grabábamos. Entonces fue un proceso desde la preproducción hasta la postproducción para ver cómo sincronizábamos todo esto. Como pueden ver, a nivel de efectos visuales o VFX, se trabajó muchísimo todo lo que es el green screen, lo cual después, a la hora de trabajar una postproducción, lleva un trabajo mucho más detallado, mucho más delicado.
Pero para los actores también fue un gran reto porque estaban hablando con nadie. Nosotros teníamos espacios o sets con el green screen donde había solamente una persona grabando, con un camarógrafo, una persona de audio y el director, para que no hubiera ningún tipo de contacto con otro actor, ¿no? Entonces, a la hora de grabar, se grababa un plano de este actor, se grababa el contraplano con el otro actor solo en otro green screen, y luego en postproducción se unían esas dos imágenes y se creaba el ambiente para dar el sentimiento de que estaba en un mismo ambiente, ¿no? Y a nivel de editorial, en el caso de nosotros, ya directamente, prácticamente todo el departamento, más de 40 personas, se fueron a sus casas a trabajar de una forma remota, en las cuales logramos crear una conectividad desde las casas hasta Telemundo Center para que desde ahí pudieran agarrar toda la data y poder trabajar el proceso editorial. Los únicos que no logramos hacerlo fueron los coloristas, las personas que trabajan en el color correction, por la cantidad, por el peso de este material, el cual más adelante les voy a explicar la calidad del peso y cómo se trabaja todo eso. Así que nada, eso es un poco básicamente una introducción para que rompamos el hielo, y si tienen algunas preguntas en cuanto a este proceso y en cuanto al COVID, antes de empezar ya con la presentación como tal. Recuerden que si tienen preguntas, pueden ya sea abrir micrófono y cámara, ojalá. Y si no, pueden escribirlo al chat y yo con mucho gusto la leo, para que no se queden como con la duda, solo por vergüenza tal vez de abrir micrófono o porque no pueden. No tengan pena, que para pena estoy yo. Aprovechen. Así que nada, bueno, como dice Josie, si tienen alguna pregunta también no la dejen de hacer, la hacen en el chat y después lo discutimos. Vamos entonces ahora con la presentación. Ok, aquí básicamente les voy a ir explicando a grandes rasgos lo que es la postproducción, ¿no? Y entender un poco la importancia que tiene todo el desarrollo de la preproducción para llegar a tener un mejor resultado. Preproducir para postproducir. Ese soy yo. Así que, ¿qué es la postproducción? Tenemos que ver la postproducción como un proceso esencial en todo el desarrollo audiovisual. Es la etapa donde se crea el significado del mensaje o donde se encuentra la historia. Yo digo que es donde la magia ocurre, porque a la hora de nosotros estar en producción, se graban las escenas, pero no de una forma lineal, obviamente, y se graban y se vuelven a grabar y se vuelven a grabar, y llega a ser un proceso hasta tedioso cuando uno está 12, 14 horas en un set sobre lo mismo. Entonces nunca le encuentran la esencia o nunca le encuentran la magia de lo que una historia puede llegar a suceder. En la postproducción es donde todo ese rompecabezas se arma y se cuenta la historia y se da el sentimiento, ¿no? Tenemos que pensar en la postproducción como un entorno de todo el proceso. Esto es muy básico en realidad, estoy segura que aquí todos lo entienden perfectamente, pero es importante visualizarlo. ¿Qué es la preproducción? La preproducción es el proceso que pasa antes de, la producción es el proceso que pasa a la hora de grabar y de ejecutar, y la postproducción es el proceso después de. Así que en cuanto a postproducción, no es un proceso lineal, no lo podemos ver como un proceso lineal. Pasan muchos factores que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y entre estos factores está la captura del video, la captura del audio, la corrección de color, elementos gráficos, elementos de diseño de efectos especiales, donde todos estos se hacen un solo componente y forman un producto final. Así que nada, les voy a hablar un poquito desde el inicio, lo que es la adquisición del producto, ¿no? O la adquisición de la metadata, por decirlo de alguna forma. La adquisición en el set se basa o parte del hecho de que tenemos dos fuentes principales, una que es la cámara y otra que es el audio. Eso es muy fácil de entender hoy en día
gracias a COVID, digo yo, de lo negativo sacarle lo positivo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a trabajar en este tipo de plataformas, ¿no? Como Zoom, como Teams, como todas estas, en donde no tenemos claro el video y el audio. Nosotros somos capaces de manipular el video y el audio. Si queremos, prendemos la cámara, la apagamos, prendemos el audio, lo apagamos, prendemos las dos cosas, apagamos las dos cosas. Entonces, entendemos que son dos fuentes totalmente separadas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esas dos fuentes, se graban en unas tarjetas de memoria, las cuales se procesan y se graban en un disco duro, por decirlo así, un disco duro que es muy grande. Estos discos duros viven en el set, están en el set o ya sea en locaciones, los transportan el personal que se encarga de esto, ¿no? En el set bajan esta información para que ellos también tengan lo que se les llama el backup o ¿cómo es que se llama esto? La copia de seguridad, ¿no? Entonces, después de esto, tan tradicional como se escucha, estas mismas tarjetas se transportan, lo más común es con un chofer, en una van, a nuestra sede, en este caso en Telemundo Center, donde está el Media Manager, ¿no? Donde está el Media Management y donde se hace todo el proceso de ingesta. En general, en el proceso de postproducción, pues se transportan a la casa postproductora donde hace esta ingesta. Aquí se ingesta el audio y el video. De esta manera se procesa y se sincroniza el audio con el video para poder crear los proxies. Los proxies es un material de baja calidad, el cual nosotros podemos manipular de una forma más sencilla. Entonces, estos proxies se comparten en una plataforma que se llama Frame.io. Esta es la plataforma que usa Telemundo y otras compañías, entre ellas Netflix y otras, pero hay muchas plataformas de visualización de material. Yo luego les voy a hablar un poquito de Frame.io y cómo es que funciona. Pero estos proxies de baja calidad se manipulan para poder ser trabajados a nivel de visualización y a nivel de video. Y se crea un offline. Luego del offline se crea un online que es con más calidad y ahí es donde se une todo. Más adelante yo voy a ir dando más detalles de cómo se maneja esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del set, de la adquisición de ese material en el set. Como les dije anteriormente, tenemos dos fuentes, la cámara y el sonido. La cámara, por decirlo así, lleva un proceso de transformación para poder crear una imagen en una forma logarítmica, ¿no? Es importante entender esto porque esa es la base de toda la información, donde la cámara puede captar. Les doy aquí un ejemplo. Nosotros vemos esta fotografía y probablemente ustedes dicen que fea se ve con poco brillo, con poca calidad. No es una imagen como la que una compañía como Telemundo está esperando ver a la hora de recibir el material. Increíblemente esta es la imagen ideal para nosotros, porque aquí a nivel logarítmico es donde vamos a tener toda la información para poder manipularla. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una curva logarítmica, una transformación de la curva, en donde tenemos información de claros y de oscuros, ¿no? Y en el medio, obviamente, tenemos tonos medios, que estos tonos medios son los que para la cámara son muy fáciles de reproducir. Los tonos más claros y más oscuros son más complejos de reproducir. Entonces, si estos tonos la cámara los atrapa de una forma más plana, después va a ser más fácil para nosotros poder manipularlos. Es un poco complejo, yo sé, pero ahí vamos a ir entendiéndolos. La curva logarítmica, aquí es donde les decía, los tonos medios son más sencillos, los tonos claros y oscuros tienen más información y son más saturados. Y esto es lo que nos crea una latitud en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? De nosotros recibir una imagen como esta, nosotros la podemos manipular y finalizarla como una imagen así, ¿no? Donde podemos darle textura al cielo, donde podemos resaltar las reflexiones en el agua, los brillos en el tráiler,
mucha viveza que nos va a dar el look de cada serie, porque así mismo como pueden ver esta, que está con unos tonos más amarillos, más cálidos, podemos irnos a tonos más fríos, ¿no? Y tenemos la flexibilidad de manipular esa imagen como nosotros queramos. Después de esto tenemos el sonido. El sonido, a la hora de crear esta transformación, ahí es donde se unen y viajan junto con los dailies, ¿no? Ya para la hora de nosotros poder visualizarlos, ya tengan audio, todas las imágenes, ¿no? Y entonces, como les decía, los proxies son imágenes con baja calidad para nosotros poder crear ese offline, que el offline es a nivel de video, a nivel editorial de video nada más, ¿ok? Y luego esos proxies también viajan a la plataforma Frame.io para poder visualizarlo. ¿Quién la visualiza? La visualizan los productores, ejecutivos, presidentes, la visualizan los mismos directores de fotografía, para ir viendo cómo están capturando esa imagen. Esto es una reseña muy básica de cómo funciona esta plataforma. Aquí pueden ver el video, y dentro de el timecode, los códigos de tiempo, uno puede ir haciendo anotaciones muy específicas. Y esto lo van viendo los editores, los coloristas, los diseñadores de audio, y donde pueden ir ya ajustando todas las cosas. Pueden remarcar la cara de un personaje y decirle que quieren hacerle más highlights o cuestiones así, ¿no? Donde pueden, no sé, ejemplificar si hay un micrófono que se ve, por favor, borrar aquí el micrófono, que no se pasen, detalles así, ¿no? Y eso se van haciendo comentarios al lado con su timecode, ¿no? Con su código de tiempo específico. Entonces, me devuelvo aquí un poquito para explicarles el proceso editorial. El proceso editorial a nivel offline, que es este que les estoy hablando, que es que se trabaja con baja calidad para poder manipularlo de una forma más sencilla. Nosotros en el proceso editorial tenemos 4 pasos principales, los cuales se dividen en preedición, rough cut, el corte más fino y el lock cut, o el corte cerrado, ¿no? La preedición es un corte que va paralelo al libreto. Eso se corta exactamente como se escribió, por decirlo así. Después se hace un rough cut, que es un primer corte con intención ya del editor. El fine cut se hace un poco más, se le pasa un poquito más de cuchilla, por decirlo así. Se le pone un ritmo, se acortan tiempos, todos estos elementos que ya cada editor le pone al producto, ¿no? Dependiendo de su visualización o de su conceptualización. Una vez que está listo el fine cut, es donde normalmente se le presenta al productor. Ahí el productor hace sus ajustes personales, por decirlo así, y sus cambios, y esos cambios se aplican y se crea el lock cut. Con el lock cut o con un corte cerrado, que supuestamente es muy difícil, a nosotros nos pasa mucho, después de que hay un lock cut, siempre se manipulan y se vuelven a tocar, pero idealmente es muy importante tener ese lock cut, porque ese lock cut de ahí pasa a los siguientes procesos, que esos siguientes procesos se pueden manipular en una forma paralela completamente. ¿Cuáles son esos procesos? Los de audio, que en audio tenemos una cantidad de procesos, que es la limpieza de los diálogos, la realización de los efectos de sonido, la música y donde se mezcla todo el proceso, ¿no? Después tenemos el conforme, el 4K, que es donde estos proxies de baja calidad se convierten a alta calidad, ¿no? Y se hace el link del material del offline, del corte ya, el lock cut, con el material en crudo para poder rescatar todas esas escenas que finalmente estamos usando, pero en una alta calidad. ¿Okay? Y paralelamente también se trabaja los video effects y la corrección de color, y mientras el equipo de Media Management está haciendo todos los backups de esta información y de todo lo que va llegando de los dailies, ¿no? Importantísimo siempre tener un backup, porque es como que la caja fuerte ahí de todo el material. Una vez que todos estos procesos pasan,
se vuelve a hacer como un conform de los diálogos, de los efectos, del audio, de los video effects, donde todo se compila en un solo máster, por decirlo así, y eso es lo que se le llama el online, la edición online, donde ya está todo compilado en una alta calidad y se transfiere a un máster principal, que es el que pasa luego a programación. Y en programación hay otros factores y otros procesos que pasan, pero bueno, a nivel editorial es a nivel de postproducción, ¿no? Aquí les muestro, esto es un ejemplo rapidito en realidad, donde es un timeline del programa Avid, que nosotros normalmente el que más solemos usar es el Avid. Para explicarles rapidito, la línea de arriba, el azul, es un video mixdown. Ahí solamente va la información del video. Esto aquí, para que entiendan, es un capítulo, de hecho es el capítulo 29 de La Suerte de Loli. Así que no es ningún spoiler porque no pueden ver nada ahí. Pero ahí está toda la información de ese capítulo. Entonces, la línea azul es el video mixdown, solamente a nivel de video, ya todo como comprimido, ¿no? La línea blanca es la línea donde se trabajó la corrección de color. Como pueden ver ahí, hay como que unos pedacitos en amarillo que coinciden casualmente con los pedacitos en verde. Esos son insertos que se le hacen a la corrección de color de efectos visuales. Los verdes son efectos visuales. Los efectos visuales se trabajan con la mayor calidad y sin la corrección de color. Entonces, una vez que se entregan, se les aplica la corrección de color y por eso es que el color correction se hacen esos inserts eventualmente para que estén ahí. La barra grande roja, la que sigue, eso es el video. Ahí están todos los clips de todas las escenas, por eso se ven tantos cortecitos así. Los negros más grandes son cortes a comerciales y las barras rojas que le siguen a la barra grande roja son todos los canales, bueno, no son todos los canales de audio, pero es el audio, porque los canales de audio van más allá, son estos que están aquí. Cuando se trabaja 5.1, nosotros todos los proyectos los entregamos a 5.1. No sé si tienen preguntas en este punto o si sigo. Jocelyn. Sí, de momento en el chat no tenemos ninguna consulta. Yo tengo una pregunta. Sí. Adelante. Hola, perdón. Digamos, entonces, como en esta parte editorial, yo más que todo voy a preguntar por el audio, creo que es como por el área así como de mayor interés, pero digamos, como en esta comunicación con la parte editorial de video también, entonces sí es como la práctica más habitual hacer primero la edición de imagen y todo lo que son diálogos, efectos, músicas, etcétera, se ajusta en esta imagen, o hay algún momento en el que editar esta imagen puede hacerse en función de un diseño sonoro, digamos, como mira, sí. Sí, entiendo tu pregunta, muy buena pregunta, por cierto. Y sí, efectivamente, cuando el editor, sobre todo cuando hace un fine cut, ya después de analizar un poco su corte y tener un rough cut, cuando él hace un fine cut, antes de presentárselo al productor, por decirlo así, hay muchas escenas que sí requieren de un diseño sonoro y que se van a enriquecer muchísimo por un diseño sonoro. Entonces, en ese tipo de escenas se hace un tratamiento inicial con el audio. De hecho, hay muchos productores con los cuales nosotros trabajamos que prefieren que el proceso de audio, no el de color correction ni video effects, pero sobre todo el de audio, entre en anticipado y entre desde el proceso del fine cut. Ok. Gracias, qué loco, qué interesante. Seguimos entonces. Tenemos una pregunta, para antes de continuar, aprovechando que ya tenemos aquí consultas. Pregunta Sergio que en el tema del orden del video, audio, efectos de video, de sonido, etcétera, ¿es muy importante que estos se trabajen en el orden específico o puede ser de otra manera? No, en realidad sí es importante que se trabajen en el orden específico porque inclusive
muchas veces, como les decía, el audio y la corrección de color y los video effects se pueden trabajar en una forma paralela, pero eventualmente tiene que llegar un consolidado donde esté todo y el audio es prácticamente el proceso final. ¿Por qué? Porque donde tenemos una escena de tiroteo y tenemos que trabajar esos tiros a nivel de videoefectos, la persona que crea los efectos de sonido todavía no va a tener el material completo hasta que la persona de efectos visuales no lo termine para poder crear esos disparos en el momento en que sale el fogonazo del arma, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar muy sincronizados con el proceso para que continúen con su orden. Seguimos. Aaron tiene una pregunta. Sí, a mí algo que quiero aclarar de ese proceso es cuando ustedes suben digamos, los proxies, esos proxies se vuelven a descargar y son los que utilizan los editores que hacen el rough cut y el fine cut, o se les da directamente el material a ellos, se les da como, por decirlo así, una copia física. Sí, el material vive en un PAM, lo que se llama un PAM, o es un array donde se guarda toda esta información. Entonces, no es que, por ejemplo, en la plataforma del Frame.io, esos viven ahí y ahí nadie los va a quitar. Los dailies van a estar ahí, los rough cuts van a estar ahí, los fine cuts van a estar ahí y ahí van a vivir con todos sus comentarios. Los editores van a extraer directamente de este PAM o de este array de backups toda la información para que ellos puedan trabajar. Estos proxies van a estar ahí sin tener que tocar los otros que están siendo manipulados por los productores y por todo el resto del universo. Ok, gracias. No, con gusto. No tenemos ninguna pregunta más de momento, entonces si gusta continuamos. Ok, seguimos entonces con la preproducción para la postproducción. Es muy importante prepararse, como lo vengo diciendo anteriormente, en cuanto a la adquisición del material, ¿no? O de las fuentes que estuvimos hablando en un principio. Nosotros tenemos que pensar aquí en la adquisición de la cámara. Esto lo tenemos que visualizar como anteriormente se escogía una película para poder grabar una película, ¿no? El film como tal, la película. Entonces, esto lo pensamos hoy en día, ¿qué tipo de cámara vamos a usar para este proyecto? También tenemos que tomar en cuenta todo el tema de calidad, si vamos a grabar en HD, en 4K, en 6K, hoy en día hasta están grabando ya en 8K, si va a haber material en alta velocidad, o incluso si vamos a tener un DSLR, ¿no? Que este material son cámaras de consumo, son las más habituales, incluso los iPhones pueden entrar como un DSLR, y son cámaras que tienen buena calidad y que pueden entrar ahí, pero pues nada, evidentemente. Les voy a contar un poquito porque hasta que me siento vieja cuando hago esta anécdota donde la tecnología pasa tan rápido, ¿no? Estamos hablando que hoy en día estamos capacitados para grabar hasta un 8K, y yo me acuerdo cuando fue la introducción del HD, que es el High Definition, ¿no? Que fue un hito en la industria, porque realmente todo el mundo hasta que tenía miedo cuando pensaron en que ahora vamos a grabar en HD, ahora vamos a grabar en HD, porque teníamos que acostumbrarnos a esto. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en un estándar quality, ¿no? Y hubieron cursos que tuvimos que pasar en cuanto a sets, qué texturas se tenían que usar en los foros, a nivel de maquillaje las maquillistas tuvieron que ir por procesos muy detallados de qué tipo de productos podían usar, cómo aplicarles las bases a las actrices, cosas que uno ni siquiera se imaginaba y que hoy en día, después de que el HD pasó, todo ha ido como pasos agigantados y nos hemos tenido que adaptar a como venga, ¿no? Entonces, pues nada, es una pequeña anécdota, es curioso que hoy en día creo que vamos aprendiendo conforme la marcha. Luego, importante también la forma en que se va a entregar, que se va a hacer la entrega de este material. Y si vamos a trabajar con un material en crudo o si vamos a trabajar con un material comprimido.
Esto es importante porque si nosotros vamos a trabajar con material en crudo en este offline, vamos a tener obviamente muchísima más calidad, ¿no? Y se lo comentaba más temprano Alejandro, la calidad va súper aparejada al presupuesto, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar todos esos datos muy desde el principio, porque pues, si queremos hacerlo todo con la mejor calidad y con la mejor compresión y con todo, y cuando vamos por la mitad del proceso tenemos que cambiar todo porque nos quedamos sin plata, que va a sufrir es la postproducción. ¿Ok? Y bueno, y tan básico como cómo vamos a transportar este material. Anteriormente también nosotros trabajamos en tapes que eran así grandes. Y a mí como supervisora de continuidad era la que me correspondía al final de la pauta, al final del día de grabación, llevar esos tapes físicamente al área de digitalizarlos y dejarlos ahí, ¿no? Hoy en día son tarjetas y hoy en día se manejan con choferes, incluso cuando se graban escenas específicas, que si, no sé, que si en Marruecos, por decir algo, en el caso de la Reina del Sur, y necesitábamos ese material anticipado, pues se mandan por FedEx o se mandan por cualquier compañía estas de courier, ¿no? Pero hay que tener todos esos detalles muy bien manejados. Anteriormente, cuando grabamos nosotros con tape, incluso recuerdo momentos, esto fue en la producción de Más sabe el diablo, donde estábamos grabando escenas que salían esa misma noche y que tenía que estar el chofer ahí, al lado de la móvil, del lado de la puerta, esperando a que yo le entregara el tape para poder llevarlo a postproducción y que pudieran editar el huequito de esa escena que tenían que mandar a programación porque no salía. Entonces, todas esas cositas, hoy en día no pasa eso, espero que no vuelva a pasar, pero son factores de riesgo que tenemos que contemplar antes de, ¿no? Vamos a hablar ahora, Vamos a hablar ahora del tema de las locaciones. El tema de las locaciones es sumamente importante también y todo lo que se tiene que tomar en cuenta antes de grabar en una locación y cómo puede perjudicar esto en la postproducción. En las locaciones hay que tomar en cuenta si nosotros vamos a hacer extensiones de las locaciones, si vamos a hacer limpieza de logos, por ejemplo, es sumamente importante para prepararnos. Si vamos a tener personajes, ¿sabes?, que van a estar ahí solamente como públicos o cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a manipular. Por decir algo, limpiezas, me refiero a un estadio de fútbol donde tenemos los logos alrededor de cabletica y de seguro de no sé qué y el médico de no sé qué. Todos esos logos hay que limpiarlos eventualmente. ¿Qué nos va a salir mejor? Limpiar esos logos en postproducción o a la hora de ir a producir, tener un material a nivel gráfico en el cual nosotros podamos usar y tapar, cosas así, ¿no? El ejemplo que les pongo aquí es un ejemplo de una escena que hicimos en Miami, pero que realmente la historia era en Colorado. Entonces tuvimos que recrear, obviamente en Miami no hay montañas, y recreamos las montañas en el fondo. Después voy a poner el ejemplo para que lo vean. Okay. Otro tema que hay que tener mucha consideración es el sonido. El sonido a la hora de ir a location scouting, ¿no? A escoger una locación en la cual vamos a grabar. Hay que tomar en cuenta el sonido ambiente, hay que tomar en cuenta que haya a sus alrededores, si hay construcciones, si hay cualquier tipo que nos vaya a ensuciar nuestra producción. Yo prefiero como hacerles anécdotas de las cuales yo viví. Tuvimos una vez una locación preciosa, a nivel de logística era perfecta porque estaba muy céntrica y pues nada, a la hora y esa locación de hecho se fue a ver un fin de semana, era un sábado, en el momento en que fuimos a grabar, y era una locación que jugaba durante toda la serie, entonces íbamos a visitar con mucha frecuencia. A la hora de grabar, entre semana, nos percatamos que cada media hora había cualquier cantidad de niños gritando en el jardín de al lado, y es porque era una escuela lo que teníamos al lado. Entonces había que cortar cada media hora porque salía un grupo de al recreo, salía otro grupo de recreo, salía otro grupo, y pues eso lerdea mucho la producción. En dado caso hay que grabar, y en muchos casos
termina siendo un problema de postproducción donde tienen que hacer limpieza de diálogos en este tipo de situaciones. En una fachada que tuvimos que grabar aquí en Miami, de un edificio antiguo muy bonito en el centro de Miami, de igual forma, fuimos a verlo, perfecto, habían policías cercando la situación, estamos todos listos para grabar, acción con el boom, se pone el semáforo peatonal en verde y empieza un sonido pip, 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 sin parar y sin control ninguno de nosotros poder desactivar. Entonces, pues nada, la misma situación, ¿no? Cada vez que que estaba la luz en verde había que parar para poder seguir grabando. Y bueno, y la seguridad en el set o en la locación que vayamos a escoger, tener muy en cuenta eso para la seguridad y la protección de no solamente del talento, sino de todo el equipo. Aquí les hago el ejemplo también a nivel de efectos visuales que trabajamos. A nivel de efectos visuales es un trabajo un poquito más laborioso, digamos, o tenemos que llevarlo un poquito más allá, porque hay mucho que planificar en este sentido. Esta es una escena de Dueños del Paraíso, si mal no recuerdo, donde se grabó en México. Esta era una tienda que jugaba durante toda la producción y al final se explotaba. Y obviamente pues no se iba a explotar la tienda real porque era una locación que simplemente se había adquirido para la novela. Entonces lo que se hizo fue se recreó la fachada de la misma tienda aquí en Miami, en el backlot de Telemundo, y se hizo la explosión y se explotó la fachada. Entonces, pues nada, muy interesante a la hora de ya ponerlo la escena real en la locación real contra la manipulada por videoefectos, ¿no? La preparación en postproducción, en cuanto a todos los efectos visuales, como les dije anteriormente, lleva un trabajo más laborioso y entre más tiempo tengamos de poder desarrollar este proceso, pues más beneficiado se va a ver el producto final, ¿verdad? Esto es un storyboard o un guión gráfico que se trabaja muchas veces. El que inicia el guión gráfico es el mismo director, con la idea que él tiene en la cabeza y cómo va a querer grabar esa escena. Aquí les pongo el ejemplo literal de cómo sale en el libreto, ¿no? Allá abajo, escena 3, Napa Valley, carretera, interior camioneta 4x4, día 7 de historia. La camioneta sigue en la misma velocidad y, bueno, la descripción del libreto. Entonces el director hace un primer sketch, un primer storyboard, donde nos cuenta a nivel de videoefectos y a nivel de realización cómo él visualiza la escena. Después de tener esa información, se empieza la búsqueda de la locación, se empieza la búsqueda de los carros que se necesitan para hacer este tipo de efectos, todos los elementos que se van adicionando. Y el diseñador gráfico, en este caso, crea un animatic con ese storyboard para poder ejemplificar de una manera más visual cómo es que va a trabajar el efecto, ¿no? Lo dejo aquí para que lo veamos. Esta es la primera escena de una novela que se llama Sangre de mi tierra, que pasaba en Napa Valley, California, y toda se grabó aquí en Miami. Entonces este animatic se hace en base al storyboard que les comenté anteriormente y se hace en base a fotografías de ya el location scouting que se trabajó. Este location scouting sí fue en Napa Valley. Esta escena en particular sí se grabó en Napa Valley. Bueno, los drones sobre todo, ¿no? Después se escogió este almacén donde se recreó nuevamente la fachada de la tienda donde iba a ser impactado el carro, para poder hacer el impacto del carro, la explosión, todo eso, y de una forma más controlada. Y el otro es el set como tal de la tienda, ya con sus decorados y todo. Estas son algunas fotos de la producción como tal, el camarógrafo en su rig, ya preparado para hacer la escena,
El rollover pipe es la tubería esa que ven ahí donde el carro emulsiona para hacer el giro, ¿no? Y crear los efectos especiales. En la foto de abajo pueden ver donde la camioneta sube ese pipe y eso es lo que lo hace crear el giro. Y luego se presenta una forma de venta, digamos, ya con los planos que tenemos de drone que se grabaron efectivamente en la locación actual y con la idea que teníamos del animatic que se preparó, se le hace una presentación a los productores y es importante que esta presentación tenga como un poco de venta porque siempre los bioefectos salen caros, entonces hay que atraparlos y tratar de sacarle el jugo para que se venda la idea que se quiere procesar. Aquí. Aquí esta es la escena como quedó. Y bueno, eso es como para ponerles un ejemplo de lo laborioso que puede ser el proceso de preproducción para llegar a hacer una postproducción efectiva. Ahí en este video, como no sé si se aprecia o bueno, a lo mejor uno no se da cuenta en el momento, pero por ejemplo cuando el carro rompe con el cristal, todas las partículas esas de cristal que salen son adicionadas en VideoFX. Obviamente van a haber unas que son las del cristal actual que está ahí, pero se le suma muchísimo en digital. Igual que el polvo, el humo, todo esto que crea un ambiente como más realista, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del audio. No sé si quieren parar aquí, tienen algunas preguntas. Por chat no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quiere abrir micrófono o escribe la consulta. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito del audio en postproducción. Volvemos a este esquemita, el proceso de postproducción en cuanto a lo que es ya en cuanto a lo que tenemos de offline y online. El audio en general se divide en 3 etapas, que es la limpieza de diálogos, los efectos especiales, los efectos de sonido y la música. Y la mezcla que la lleva, siempre se pone como aparejada la música, ya que la música es como dentro del proceso el último. Pero es el efectos de sonido, limpieza de diálogos y música. En cuanto a diálogo, les voy a poner un ejemplo, vamos a hablar esta parte como más ejemplificada, de La Reina del Sur, en este caso.
Les voy a poner un pedacito de una escena donde vamos a escuchar el audio crudo, como viene desde la escena cuando se graba. Me encantas. Viene la tormenta y no abres el paraguas. Eres muy valiente, Teresa. Muy valiente. Oye, Sisa, ¿pero a ti te gusta esta tía o qué? Ahí está el audio crudo, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de limpieza, de nada. Aquí ya es un audio tratado, se le limpia el diálogo para poder escuchar mejor lo que se dice sin el ambiente. Me encantas. Viene la tormenta y no abres el paraguas. Eres muy valiente, Teresa. Muy valiente. Oye, Sisa, ¿pero a ti te gusta esta tía o qué? Bueno, espero que por a través del Zoom se note la diferencia de uno y otro, ¿no? Después se trabajan, o paralelamente, no tiene que ser un proceso de primero después, sino paralelamente se pueden estar trabajando los efectos de sonido. Los efectos de sonido, más que todo, se trabajan a un nivel digital. ¿Por qué? Porque hoy en día, si nosotros nos concentramos en grabar los efectos de sonido en una escena, nos van a ensuciar mucho todos esos diálogos. Entonces es preferible capturar los ambientes de las locaciones, capturar los ambientes de los sets y luego introducirlos en el proceso de efectos, ¿no? Igualmente, cuando estamos hablando de poner un vaso, tratar de no ensuciar los diálogos con poner un vaso sobre la mesa, sino eventualmente ese sonido, cuando vamos a poner el vaso, se le va a agregar en postproducción. Okay. Hay muchas herramientas hoy en día a nivel de Pro Tools y plugins y todo, donde nos ayudan mucho a enriquecer todos este tipo de sonidos. Esta es una herramienta que el diagrama que ven ahí de una casa, así se ve el programa. Si quieren hacer una ambientación de un baño, por ejemplo, ya la misma herramienta o el mismo plugin te da ese ambiente, sin tener que grabarlo. Más sin embargo, siempre, casi siempre, enriquece más el producto si el ambiente se graba directamente de la locación. Ambientes de sonido, vamos ahí, si están en una locación y es muy bullicioso como New York, es importante grabar el ambiente. Aquí se le llama un wild track. Se llaman los wild tracks y se dejan de pistas. Les voy a mostrar la misma escena, solamente con la parte de efectos. La voy a adelantar un poco para donde se ve, donde hay más efectos. Ay, perdón. La mayoría de estos sonidos se ponen en postproducción, no son adquiridos de la misma captura del audio. Y luego el proceso de música y mezcla. La música es sumamente importante en la postproducción. Es importante que tengamos en cuenta que la música no se trata de solamente poner música y ya. En cuanto a música, hay un tema legal de derechos sumamente importante. Se maneja lo que nosotros llamamos los cue sheets, que son reportes donde van todas las canciones que se usaron o las piezas o la música incidental que se usó en un capítulo, quién la compuso, de dónde salió, cómo se llama. Es un reporte por timecode también. Y la música es sumamente importante porque le da la identidad a un programa. Muchas veces nosotros trabajamos con compositores particulares. Les cuento un poquito, a mí me encanta, bueno, yo soy súper tica y me encanta poder ayudar y enriquecer nuestro país, que a pesar de que es chiquito, creo que tenemos mucho talento.
Y en una de nuestras producciones, No te puedes esconder, el compositor musical fue Federico Miranda, que es del grupo Gandhi, no sé si algunos de ustedes lo conocen, y pues nada, fue un orgullo también tenerlo a él, ser parte de estas producciones, ¿no? Y también importante que, no sé, me imagino que se los habrán comentado, tener muy claro que nosotros trabajamos en un medio audiovisual, por algo se llama así, ¿no? No solamente lo visual que estamos interpretando, sino el audio. Y por algún motivo, el audio está de primero. El audio nos atrapa muchísimo. Si nosotros no estamos viendo la imagen y el audio nos atrae, inmediatamente nos captura y vamos a engancharnos con eso que estamos viendo, ¿no? Entonces es muy importante. Les voy a poner, bueno, saben que a nivel musical hay muchos tipos de temas también. Se puede trabajar a nivel de acción, como este que escuchan aquí. Se le puede dar un feeling más romántico. Se puede trabajar el suspenso. A lo que voy con esto es que todos estos géneros no nos van a entrar solamente por los ojos, sino también nos tienen que entrar por el oído. Yo recuerdo de chiquita cuando no es que yo veía, porque nunca me han gustado las películas de terror, pero si yo le apagaba el audio, no pasaba nada. Yo la podía ver sin ningún problema y no me daba miedo. Bastaba que yo prendiera el audio y era una cosa que no podía, pero ni verla. Entonces ahí es como nos damos cuenta la importancia del audio en un medio audiovisual, ¿no? Aquí les voy a poner el ejemplo de la misma escena, solamente con música. Si se dan cuenta, empieza con un ambiente musical de el bar, digamos. Y poco a poco se va introduciendo el suspenso. Luego junto con la acción. La escena es un poco larga, así que esta parte se las voy a pasar para que vean cómo queda completa con la mezcla final de limpieza de diálogos, efectos de sonido y música. Me encantas. Viene la tormenta y no abres el paraguas. Eres muy valiente, Teresa. Muy valiente. Oye, Sisa, pero ¿a ti te gusta esta tía? Estoy de acuerdo con tu primo. Qué gusto. O matadero con la veña. Vamos, carajo. Hagamos un pacto de esos que tanto te gustan. Piensa. Si sales ahora te llevo entera. No me toques el carajo, te llevo a cachos. Vimos. ¡No me! Bueno, y esto es un ejemplo de una sesión de Pro Tools donde se ven todos los canales de audio en cuanto a diálogos. Esta primera parte es de diálogos, después tenemos la parte de música y abajo, para que entiendan lo grande que pueden ser hasta 60 y pico de canales, están los efectos de sonido. Y ahí se manipulan los volúmenes y la mezcla en general, ¿no? ¿Preguntas? Hola, sí. Voy con un segundo. Es que tenía la luz apagada y no se veía nada. Bueno, demasiadas gracias por esta parte, la verdad. Sí me aclara como un montón de cosas. Quería preguntarte, bueno, algo que creo que te pregunté ahora también antes, que era como cómo
se articula, digamos, cómo esta persona que está encargada de editar los ambientes y los efectos y los diálogos y todo esto, ¿qué necesita esta persona de la preproducción para poder agilizar su trabajo? Digamos, como que se graben ambientes que por ejemplo, graben a ciertos niveles, no sé. Sí. Sí. En cuanto a los niveles, no hay problema. Pues sí hay varios settings que ya están establecidos a nivel de producción cuando se graban, pero luego nosotros en postproducción tenemos que manipular esos niveles para lo que nos pide el aire. Digamos, nosotros en postproducción sí podemos manipular esos niveles. ¿Qué le pedimos nosotros a los ingenieros de audio? Que por favor lo graben todo lo más limpio posible, porque como los ejemplos que les decía, lo de la escuela, lo del pito en el semáforo, todas estas cosas pueden llegar a causar de que se tenga que hacer un doblaje a la hora de postproducir. Y ya ahí nosotros no tenemos ni el tiempo ni los recursos, porque es muy posible que ya la producción terminó, tenemos que acudir a un actor que probablemente ya está grabando en otra serie, traerlo al set es muy difícil. Incluso nosotros hemos hecho, nos volvimos profesionales en hacer doblajes por teléfono, porque increíblemente hemos hecho doblajes por iPhone, en un closet, les damos las indicaciones, métanse en un closet, cierren la puerta, vean hacia la pared donde está el ángulo, grábense así, para que el audio quede lo más limpio posible. Pero sí son cosas que a final de cuentas nos pueden alertar mucho el proceso de postproducción, factores que pudieron haberse evitado. Ok, sí, como por ejemplo pienso en una locación complicada, digamos, como la importancia de prever como dentro del cronograma de grabación, el plan de rodaje, como los tiempos para grabar los ambientes o grabar los whiles, por ejemplo. Y sí, es que bueno, como por parte de Larisa está como este dicho de que no todo se arregla en post, ¿verdad? Porque a veces es como, si es como, bueno, ese pito y ese ruido de fondo se puede quitar, ¿verdad? Entonces, a veces sí es como complejo saber qué está pensando qué se está pensando en la postproducción, digamos. Si de repente las frecuencias graves realmente no se van a usar tanto y es como, bueno, a eso no le pongo atención, o sí, tal vez, sí. Siempre hay un balance, el cual nosotros tenemos que entender en postproducción también las condiciones que a veces se trabajan en la producción, ¿no? Y tenemos que ser flexibles en ese sentido para poder asimilar y poder arreglar las cosas que no se pudieron arreglar en la producción. Pero también al mismo tiempo la producción tiene que ser muy consciente y muy flexible de que hay situaciones en las que ellos sí pueden manipular y sí pueden controlar para que luego no nos afecten en la postproducción. Otro ejemplo que me acordé ahora que estabas hablando de una situación complicada, es una escena que pasaba justo al lado de una fuente, que decía el ingeniero de audio, apáguenme la fuente porque no escucho nada. Y el director decía, yo no voy a apagar la fuente si lo lindo de la escena es la fuente. Entonces se graba con la fuente, pero entonces la captura de audio tiene que ser más laboriosa, digamos, o más minuciosa. Tenemos que estar súper seguros de que el lavalier, el micrófono esté muy bien ubicado, de que el actor también sea consciente de su micrófono y hable de una forma muy, ¿sabes? Muy consciente de que si tenemos un sonido externo con un boom para fortalecer ese audio, que el boom esté bien metido dentro de los actores sin tener que impactar la imagen, obviamente, pero tratando de alejarnos de la fuente. Irnos inventando poco a poco. Claro, pero nada más una última pregunta. ¿Y es normal en el proceso de postproducción como grabar cosas de nuevo, como grabar ambientes o así, digamos? Sí, por es ejemplo, súper normal. Los ingenieros de audio que trabajan en efectos de sonido, les gusta mucho, digamos, dentro de su postproducción tener una mini preproducción y es ellos mismos físicamente ir a los sets y ellos mismos grabar esos ambientes para ¿cómo se llama? Betty New York.
nosotros tuvimos el ingeniero de audio de nosotros de postproducción, viajó a New York y grabó todos esos ambientes al lado del canal, fue a Manhattan, fue a todo lado a grabar esos ambientes. Y estando en Telemundo Center, en los sets físicos, en la casa ficticia, él fue y grabó ahí también, en los mismos sets para tener esa ambientación. Wow. ¿Qué tuanis? Gracias. Yo me tengo que retirar, perdón, y más bien muchísimas gracias y está súper interesante. Ahí luego veo la grabación de nuevo. Perfecto, gracias a ti, Alejandro. Seguimos un poquito con lo que es la corrección de color. En cuanto a la corrección de color, como la hablé en un principio, en la curva esta de transformación, es muy importante saber cómo vamos a capturar la imagen. Y para una corrección de color es muy importante que tengamos claro que vamos a capturar la imagen en un formato log o en un formato flat, que es el que nos da esta imagen como pálida, aburrida, a percepción de nuestra vista, sin ninguna información. Pero eventualmente esto va a transformarse a que nosotros podamos manipular eso a como querramos, ¿no? Si nosotros de primera vista ese log, no se graba log y lo estamos viendo tal y como es, a lo mejor a primera vista estamos viendo una imagen contrastada, brillante, bonita, pero no podemos manipularla como queramos porque tenemos una entrada de luz sumamente fuerte en donde nos quema los blancos o tenemos muy poca incidencia de luz donde nos satura los negros y ahí sí no tenemos información y nos limita el proceso de colorizar, ¿no? Entonces aquí pongo unos ejemplos. En esta del agua, de la chica flotando en el agua. Del log se pueden trabajar estas tres variantes como ejemplos, ahí habrá infinidad, ¿no? Pero donde puedes crear un mar como el de Fiji, o donde puedas crear un ambiente de tensión como el que se crea en Jaws, en la película, o donde incluso puedas recrear que la chica en realidad está flotando en un swamp y no en un mar del trópico, ¿no? Y lo mismo pasa con el otro ejemplo, donde podemos crear ambientes de género, ¿no? Crear el drama, la acción, el horror, a nivel de pinceladas, por decirlo así, a nivel digital. Les voy a poner varios ejemplos que nosotros hemos hecho de corrección de color y en estos ejemplos van a ver como en la primera imagen todo se ve muy pálido y muy flat y cómo se van colorizando diferentes aspectos. A los coloristas les encanta que un director de fotografía sea muy experimentado porque puede crear o puede darles mucha información para que ellos puedan trabajar. Y no solamente a los coloristas, las actrices se ven muy beneficiadas con un buen director de fotografía y un buen colorista porque les pueden manipular mucho en temas de piel, ¿no? Les quitan arrugas, les dan brillo, hasta les abren los ojos. Nosotros decimos que son los cirujanos de la postproducción. Incluso se puede crear imágenes duras en un personaje que sea malo, ¿no? Pueden oscurecer los ojos, las arrugas las pueden remarcar más y bueno, eso entre muchos ejemplos que existen. Efectos visuales digitales o lo que nosotros llamamos VFX.
Esto para mí es encantador, es un arte definitivamente, y son unos artistas los que trabajan en VFX. Hay muchos programas que se usan hoy día para la manipulación de los efectos visuales, y la tecnología nos ha llevado a recrear cosas impresionantes. Como les dije en un inicio con el ejemplo del accidente, entre más tiempo tengamos de preproducir los efectos visuales, mejor van a quedar. Les voy a poner aquí varios ejemplos. Este es uno de Kate del Castillo en el Tonight Show, creo que fue, donde ella misma se molestaba y se jalaba el pelo y se decía cosas. Entonces, pues nada, los muchachos de VFX hicieron esto, separan los fondos, hacen los chroma keys y manipulan toda la imagen. Esto es lo que se llama beautification o embellecimiento de la imagen. Nosotros aquí podemos ver una imagen en la cual no se ve tan mal, pero tiene cualquier cantidad de errores y podemos manipularla a que se vea sumamente diferente. Aquí hay otro ejemplo. Esto podemos verlo como un partido de Punta Arenas y Limón, el cual tenemos que transferir a Saprissa y la Liga. Nos ponen ese reto, por decirlo así. Entonces tenemos que convertir este estadio con mucha gente, agregarle luces, taparle logos, limpiar el zacate que se vea todo verde, agregar fotógrafos, luces, banderines y pues nada, todo esto es a nivel de VFX que lo podemos lograr. Se hace duplicidad del público, del público. Se manipula el color también. Se van haciendo así como por capas, ¿no? Capas, capas y capas hasta lograr la etapa final. Y bueno, en producción digo yo más allá de lo obvio, que estos son, luego de que tenemos ese máster que hablé en un principio, hay un proceso el cual pasa después cuando se pasa a programación, que es el quality control, el control de calidad, los formatos de entrega, si este producto va a ir al aire directamente o va a ir a otra plataforma como Netflix o como Hulu o como cualquier otra, ¿no? Y después el proceso de archivar estas producciones, porque como bien saben, en el caso de nosotros, de Telemundo, nosotros hacemos una producción, sale al aire, se vende en Netflix o se vende en cualquier otra plataforma de streaming hoy en día, pero se archiva porque eventualmente se venden a diferentes canales donde las vuelven a poner, ¿no? Hoy en día están poniendo, yo creo que Corazón Valiente, ¿sabes? Producciones que pasaron hace mucho tiempo y que tienen que estar ahí archivadas para poder accesar a ellas. Y nada, importante mantener siempre esa calidad a la hora de archivar, porque si hay algo que tenemos claro, la compresión es el peor enemigo en cuanto a este tipo de materiales. Tengo aquí varios ejemplos de promociones que es importante a nivel de postproducción que se promocione bien el producto. Voy a poner una.
El secuestro de un hijo es lo más terrible que le puede pasar a una madre. Sofía, ¿soy tú? ¿Qué pasó con Sofía? ¿Te hicieron daño? ¡Sofía! ¿Qué quiere a cambio de mi hija? Sofía me va a ayudar a que tú me hagas el próximo presidente de México. Si yo me entero que Sofía descubre de mi pasado, que se preparen todos mis enemigos. La Reina del Sur, segunda temporada, estreno mundial 22 de abril. Los invito a todos a que vean La Reina del Sur 2, para el que no la ha visto, está en Netflix. Y bueno, esto se los voy a aceptar. Estas son otras promociones que se hicieron para El Barón y para Operación Pacífico. En postproducción, nosotros también hacemos la introducción de los shows, o lo que es el diseño del opening credits, de la introducción del show, ¿no? Del programa como tal. Les voy a mostrar una que es muy simpática. Esta la hicieron los diseñadores, los artistas completa de Telemundo. Aquí yo tengo 3 ejemplos. Uno donde es prácticamente todo gráfico y visual. Otra donde se graban elementos particulares para crear ese diseño de esa introducción. Y otra donde se adquieren escenas de la misma serie y se hace la introducción con esas escenas. Qué bonito es ver el sol salir de nuevo, para jugar a que te escondes y yo te salga a buscar. Quererte bien, quererte así, cuando tú me des permiso de soñar. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte de estrella. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte y que desde el sueño no despiertes. Y tú me quieras y nos queremos enamorar. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte de estrella. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos nuestra suerte y que desde el sueño no despiertes. Que yo te quiero y tú me quieras y que desde el sueño no despiertes. Entonces, Silvana Silana. Falsa identidad, se grabaron elementos muy particular para hacerlas y poder después manipularlas a nivel de video effects y compaginarlas con escenas reales. Te encontré buscando lo inesperado, me oculté de todo mi pasado, escaparme de este camino, es mi destino, escaparme de este camino, es mi destino. En esta nosotros usamos prácticamente una habitación. Se pueden usar en cualquier lado. Se usaron lentes macro donde se grabaron todo lo que son las huellas digitales, los pasaportes, las fotografías y después se manipularon a nivel de video effects, donde se les pone todas esas texturas, donde se pone un poco más de animación, color, etc., ¿no?
caso también es una mezcla de elementos que se crearon a nivel de VFX, todas esas rayas, todo eso es un artista que las hizo en computadora y se manipularon mucho con efectos y se unieron mucho lo que es escenas de la misma serie. Básicamente eso es a grandes rasgos lo que es la postproducción. Tengo ahí otro video, no sé si tenemos tiempo para enseñarles a nivel de videoefectos, que a mí me gusta mucho y es bien interesante. Ustedes me dicen si se los muestro o si entramos ya a preguntas. Ok, muchísimas gracias, Adriana. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por medio del chat. O si no, bueno, yo tengo aquí una pregunta que me hicieron y quiero hacerla llegar. Primero, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo y por esta presentación tan buena, porque creo que aunque dijiste que no eras docente, es una presentación muy didáctica y abarca muchas áreas de la producción, y creo que eso va a ser un recuerdo en la grabación muy enriquecedor de toda la experiencia de producción audiovisual. También me parece que es súper interesante pensar la producción como ustedes lo hacen desde el inicio, ¿verdad? O sea, todo lo que dijiste, ¿verdad? Desde el planteamiento del título de la charla, donde se habló de que la importancia de todo lo antes de la postproducción, que es básico. Y en ese sentido me hace mucha gracia que en todo lado es parecido, al fin de cuentas, que siempre hay que buscar cómo se arregla algún imprevisto, y solamente me imagino cómo será tener actores metidos en un closet grabando una escena que se quedó por ahí sin poder grabar o que tuvo algún problema. Me da mucha risa porque son cosas que yo creo que la gente que trabaja en producción tiene que hacer ese tipo de cosas a veces, ¿verdad? Y la otra cosa que quería comentarte también es que lo que mencionas de la calidad es muy importante. O sea, si bien es cierto que tenemos una gran variedad de recursos actualmente para poder hacer que las producciones mejoren, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de colorización, a nivel incluso de efectos de sonido, la base también tiene que ser buena para que se pueda después trabajar, editar y meterle algunos efectos o lo que se necesite. Sí, estar muy claros en ese proceso, cuál es el presupuesto que tenemos, porque si estamos aspirando por una calidad muy grande y queremos tirarnos y lanzarnos a hacer una producción con una buena calidad, pero nos damos cuenta en medio del proceso que realmente la plata no la teníamos, no vamos a poder acabar el proyecto de una forma lineal. Se va a notar muchísimo el cambio, ¿no? Eso es un excelente punto, ¿verdad? Y es un punto que hay que tener muy claro para poder también obtener lo mejor dentro de las posibilidades reales de la producción, ¿verdad? Para que quede de la mejor manera posible. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer por el momento. Aquí, una duda para trabajar. Nos preguntan, una duda para trabajar en producciones de pequeña o mediana escala. ¿Hay algún formato de color y o video? Y si es así, ¿cuál sería? No, en realidad que no hay ninguna, eso se escoge mucho con los directores de fotografía, los productores y los directores, cómo es que quieren o qué formato van a escoger para cada producto. Y va muy aparejado al estilo del producto también. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta que me dejó un estudiante que no pudo venir a la charla, pero me dijo que te consultara. Dice que, ¿cuáles serían las oportunidades laborales para personas costarricenses para trabajar en alguna producción en Estados Unidos? En empresas grandes o en empresas en Estados Unidos. Bueno, eso es una pregunta muy difícil de responder. Pero como te lo dije, creo que fue a David, incluso el que se lo dije, el miedo no existe. Uno tiene que lanzarse y probar estos retos. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que le digan a uno que no y seguir insistiendo. Y en tu caso, ¿cómo fue la experiencia, Adriana? ¿Cómo fue que vos cómo entraste ahí? ¿Cómo hiciste para buscar la opción o cómo se presentó la oportunidad? Bueno, yo tomé la decisión de venirme a vivir a Miami porque sentí que en aquel momento no tenía las mismas oportunidades en mi carrera en Costa Rica.
Entonces quise probar suerte aquí. Yo estudié en España y de España me vine para acá para ver cómo empezar y cómo empezar a indagar un poco en el medio, ¿no? Y empecé mucho con freelance, incluso trabajé en una producción que hasta se me olvidó el nombre, pero era un programa infantil y trabajaba con un payaso. Entonces yo trabajaba un poco a nivel de producción, ¿no? Y de coordinación de esos días de grabación y cuando llegaban los niños, pero era un programa súper chiquito. También una cosa me fue llevando a la otra, estuve trabajando unas promociones a nivel publicitario, unas promociones de videos de seguros médicos, cosas así. Y una cosa se me fue llevando a la otra y digo yo que dentro de eso, el que fue como que el gancho, fue una producción un poquito más grande que pude lograr, que fue unos videos de yoga. Y ahí fue donde conocí a una productora que me dijo, Adri, me gusta la forma tuya de trabajar, quisieras aprender un poco más, porque en realidad yo entré como supervisora de continuidad, pero yo en España no aprendí nada de supervisora de continuidad, eso lo fui aprendiendo conforme la marcha, ¿no? Y me dijo, nosotros estamos buscando, ahora empieza una producción en Telemundo, ¿te gustaría entrevistarte? Y yo creo que hasta cierto punto es estar en el momento indicado, ¿sabes? Y topar con esas, pero hay que exponerse, definitivamente hay que exponerse porque las cosas solas no van a llegar. Pero eso que estás diciendo además me parece súper interesante porque nosotros desde la universidad siempre hacemos mucho énfasis en que no hay trabajo pequeño. Es decir, siempre, aunque sean trabajos para la U, o sea, un freelance que te sale de la cosa más pequeña, tenés que tratar de hacerlo siempre de la mejor forma. Y ya es que hacer el trabajo bien hizo que te promocionaran o que te recomendaran para ese trabajo y ve que ha sido súper provechoso, ¿verdad? Porque te ha permitido ir creciendo dentro de una empresa que ha abierto muchas posibilidades. Y eso Sí, está increíble. Exacto, yo también trabajé para la compañía Nickelodeon haciendo unos proyectos de producciones de unos shows para niños. Me encanta, es súper lindo trabajar para Nickelodeon. Y eso fue también, de una cosa me llevó a la otra. Yo estando en Telemundo, cuando estuve dirigiendo las segundas unidades, uno de los directores se fue a trabajar como director para Nickelodeon y necesitaban otra directora, otro director en este caso, y me llamaron a mí. Desafortunadamente coincidió desafortunadamente no, gracias a Dios, digo yo, coincidió con mi embarazo y no pude tomar el trabajo. Pero ahí se quedó la cosita. Una vez que yo retomé, después de tener a mis 2 hijos, que retomé el trabajo, continué con ese vínculo con Nickelodeon y ahí me contrataron como supervisora de guión, que también es un trabajo encantador, que es a nivel de Nickelodeon, o sea, yo trabajaba para Nickelodeon supervisando que todo el contenido de la producción llegara a su fin, digamos, pasara como tenía que pasar. Ah, qué bonito. Y eso tenés copias de tus trabajos de ese tiempo también. Sí, sí, sí. Qué interesante debe ser verlos y además ver el crecimiento, ¿verdad? Desde ese momento hasta ahora. Sí, eso está increíble. Bueno, pues quiero abrir también la oportunidad, si alguien tiene alguna otra consulta ahora, que si quieren levantan la mano o la hacen saber, porque más bien, bueno, les voy a pasar en el chat un formulario de asistencia para las personas que la llenen, por favor. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues primero te agradecemos enormemente por tu tiempo, de verdad, por la oportunidad que nos has dado de compartir en este grupo de mucho de tu experiencia y de verdad que me pareció una increíble presentación. Creo que nos deja con muchas ganas de seguir trabajando y con muchas ideas también. Y creo que, bueno, como lo vamos a tener disponible también dentro de la vamos a tenerlo disponible en la plataforma de la U, entonces la vamos a tener para que la gente la vea después. Perdón, es que me están haciendo algunas preguntas aquí en el chat interno. Si este está deshabilitado, si este no está funcionando, entonces pueden llenar después el formulario regular de horas conferencia.
Dice Verónica Mora que podría pasar horas de horas escuchándote, que muchísimas gracias. Gracias. Que demasiado interesante todo, igual que Verónica, podría seguir escuchando. Después Sol Salas dice que muchas gracias. Sí, yo creo que ha sido súper interesante y súper entretenido. Y la verdad es que... Horas de horas, les voy a compartir el otro video para que no se quede aquí en el archivo que les preparé de videoefectos. Súper, muchas gracias. A ver, aquí. Ay, pero me quiero tener aquí. Ahí lo ven, ¿verdad? No, no se ve. ¿No? No, creo que no. Ah, ya sé por qué. Espera. Voy a tratar de abrirlo otra vez. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Listo, sí. Bueno, y esos son un poco de ejemplos donde está el balance, ¿no? Una escena donde están en una oficina y se ven un montón de cables por debajo del escritorio. Producción, ayúdenos por favor, que no tengamos que terminar en postproducción limpiando esos cables que se pudieron limpiar en dado momento, ¿no? Y el otro balance, por poner otro ejemplo del video, es el tiro de golf. En vez de que la producción esté ahí dándole una toma, otra toma, hasta que el actor llegue a acertar la bola en el hueco, nosotros podemos ayudarles con solamente que hagan una toma y nosotros les metemos la bola en el hueco. Pero bueno, es más o menos como para que vean ahí la diferencia, ¿no? Y pues nada, eso sería. Muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido muy bonito. Como les dije al principio, les agradezco mucho por todo el apoyo que he sentido en Costa Rica por este gran logro. De verdad que muchísimas gracias, Adriana. O sea, de verdad que increíble la presentación. Aquí dice también Sergio Romero que de verdad muchísimas gracias y muy, muy útil. Y es cierto, o sea, lo que acabas de mencionar es indispensable, ¿verdad? Esos son detalles. Hay que tener los ojos muy abiertos para ver todo ese tipo de cosas que nos pueden ahorrar un montón de tiempos de edición, ¿verdad? Ojalá dejar lo menos posible para ese tipo de cosas, sobre todo como lo mencionaste en estos ejemplos y en otros que diste antes sobre cosas que se pueden evitar, ¿verdad? Que son fácilmente solucionables. Unas más o menos y otras sí muy sencillamente solucionables. Sí. Pero sí, claro.
Más bien, 1.000.000 de gracias, de verdad. Y bueno, les vuelvo a abrir. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, aprovechemos que tenemos a Adriana aquí. No es todos los días, es una oportunidad de oro. Así que, sí, ¿no? Entonces, agradecemos de nuevo todo el tiempo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias también a Ale, que se tuvo que ir. Larisa Coto, que era la profesora que iba a también a acompañarnos, pero no pudo por un problema familiar que se le presentó. Y yo sí que tuvo que salir. Pero bueno, igual todas las personas que nos quisieron y pudieron acompañar, 1.000.000 de gracias. Y te queda aquí totalmente abierta la puerta cuando quieras venir, y cuando vengas a Costa Rica sería increíble si volvemos a la no virtualidad, tenerte por allá en algún momento. Claro que Y sí, bueno, un placer. gracias. Y a todos un mensaje que lo mismo, otra vez, no tengan miedo, expónganse, todo eso va a ser currículum y aprendizaje para ustedes. Y nada, el mundo, el mundo audiovisual es una herramienta que va a explotar de aquí para arriba. 1.000.000 de gracias, Adriana. Muchas gracias y gracias por ser una muy buena exponente costarricense haciendo historia en la producción audiovisual. Gracias a ustedes. Bueno, que pasen muy bonitas tardes todos y todas las que nos acompañaron. Gracias. Gracias.